Hola compañeros, bienvenidos a Canavicultura de Color Mi Aviario. Yo soy José Luis Muñoz y hoy estamos ya en las 12 horas de luz, y vamos a hablar de la pasta que dejamos para ya toda la cría, de continuo, para toda la cría, la pasta única que gastamos tanto en forma de base como la que añadimos al germinado, y vamos a hablar del último suplemento que incorporamos en este momento a partir de las 12 horas a los pájaros, tanto a machos como a hembras. A toda la pasta de la aviaria ya va a ir así, y así va a acabar la temporada hasta que volvamos a cambiar para la muda, ¿vale? Ahora hablaremos del suplemento, pero lo que quiero deciros es que es súper importante en toda pasta de cría las proteínas. En toda la pasta, ya no solo en la pasta, sino en toda la dieta que damos a diario a nuestras aves cuando están criando y cuando estamos pidiendo una exigencia máxima, es importante el valor de la proteína. ¿Y a qué me refiero con el valor de la proteína? Para que la gente lo entienda, no se trata de más cantidad de proteína, sino más calidad de proteína. Porque la proteína se divide dependiendo de la absorción. A ver si lo puedo explicar bien. Una absorción proteína, ¿cómo lo explico? Dependiendo de la rapidez que tenga en absorber los aminoácidos, se llama pues más rápida, ¿no? Una absorción rápida más absorción. Rápida, media y larga. Hablamos siempre de absorción. ¿Por qué? Es lo que tarda el cuerpo en sacar los aminoácidos de la proteína, ¿vale? Para que lo entendamos de una forma sencilla. Este vídeo podríamos estar horas hablando de la proteína, de las formas que hay, de los valores y de muchas cosas, pero yo no quiero calentar a la gente que no comprende cómo funciona eso y que se meta a indagar en cosas que no le van a venir bien, porque cuando entras un poquitín más al tema, pues ya te agobia. Hay muchas palabras que no se comprenden, muchas cosas que no se entienden, por qué el suero, por qué la caseína, por qué esto, por qué el animal, por qué la vegetal. Entonces vamos a hacerlo un poquitín más sencillo. Para mí lo importante es que tengan de la media y de la larga, ¿vale? Que la dieta tenga el 90% de ese tipo de proteína, media y larga. Cuando hablamos de media y larga, pues hablamos de los huevos, ¿vale? De la proteína animal, de las larvas, ¿vale? Proteína animal. Cuando nos vamos un poquitín más a la larga, siempre viene siendo la vegetal, ¿vale? Guisantes, soja, etc., ¿vale? También es verdad que dependiendo de cómo esté trabajada esa proteína, la misma proteína de la soja puede ser de más rápida absorción o de menos. Pero bueno, eso ya ahí no tenemos que entrar porque todo el mundo no tiene la capacidad para asimilar eso y lo puede hacer de una manera. Por eso es bueno siempre coger productos que ya llevan su proteína equilibrada para la cría, y porque detrás de ese producto o de ese suplemento hay mucho trabajo hecho por los químicos y por la gente que estudia esto, ¿vale? Por eso, primero, no es bueno pasarse. O sea, yo no aconsejo pasarse. Los excesos son malos. Y en la proteína pasa lo mismo. Irse a una proteína toda muy rápida es mala. Irse a una proteína de larga toda es mala. Por lo tanto, en el medio, tirando para la larga, yo es lo que yo aconsejo y es lo que yo hago en mi aviario, ¿vale? De esto solo tenéis que entrar en internet. Entráis en internet, ahora que yo os voy a dar esta pistita y esta cosa, entráis en internet y buscáis proteínas de rápida absorción, ¡pum! Proteínas de media absorción para aves, proteínas de larga absorción para aves, ¿vale? El porcentaje que es la pregunta, ¿cuánto es lo idóneo? Lo idóneo en el valor de la proteína, eso no se sabe nunca.
Lo que está claro es que los excesos, mucho es malo y poco, pues será carente. El intermedio está muy claro. Cuando los pájaros crecen rápido y crecen bien y enteros, la cosa está muy bien. Principal fallo que veo yo en muchos criadores que ponen su foto de los pichones, y esto lo comento ahora porque como es mi canal yo lo comento, ¿vale? Yo este fallo lo veo en muchos criadores, en muchos, más de la cuenta, y es el crecimiento de las alitas de los pichones. Cuando los cañones crecen desnivelados o crecen para los lados, es una mala absorción de proteínas. Pero no porque no las tengan, sino porque las tienen mal equilibradas. Y eso hace que las plumas no crezcan por igual. También pasa que muchos adelantan su época de cría y el frío también ralentiza eso. Pero bueno, hablando de la nutrición, el principal problema que se ve en la nutrición son los músculos de grasa que dejan los pichones, que a muchos les cuesta, cuando el pichón al segundo día ya tiene que tener grasa acumulada. Ya tiene que tener una lucidez de grasita y decir, hostia, qué pollo más entero. De hecho, nosotros mismos, los criadores, cuando vemos una nidada súper sana, la vemos que a los 2 días están para comérselos, parece que sean jugosos, todo hidratados, con una buena grasa, y cuando ya los vemos que ya empiezan a ponerse un poco más rojitos, están finitos, que el plumón no le crece, algo le pasa a ese pájaro. Que al igual no es por las proteínas, es por cualquier enfermedad, ya sea de bacterias o ya sea de hongos, ¿vale? Tienen alguna enfermedad que les deja no asimilar bien los nutrientes. Pero cuando un pájaro va bien y está bien alimentado con una proteína de calidad y equilibrada, a los 5 días estamos anillando, la pata súper grasosa, súper brillante, metemos la anilla de categoría, y a los 14 días los pájaros están plumados en el nido y la hembra te está pidiendo otro nido. Todo va bien. Entonces, eso es importante, que el tema del valor de la proteína para la pasta es importante. Entonces, vamos a hablar de nuestra pasta a partir de ahora de las 12 horas. Como bien sabéis, déjame un trapo mojado, de eso, de ahí fuera. Para limpiar aquí un poquito eso. Tírame. A ver si puedo. Vale. Como bien sabéis, nosotros estamos gastando para el kilo de nuestra pasta. Vosotros sabéis que nosotros gastamos la Santillide, ¿vale? La Santillide tiene sobre un 20% de proteínas y sobre un 9, un 10 de grasa, ¿vale? ¿Es una elevada cantidad de grasa? Se podría decir que sí, para la cría, pero está equilibrada. Está equilibrada en su proporción con su proteína, ¿vale? Y como alimento que no da doré, porque esta pasta no lleva yema, lleva solo clara. La clara estamos hablando de una proteína media y luego es una pasta que está hecha con cereal, que es una proteína larga. Por lo tanto, esta formulación está perfecta en sí, en su conjunto, está perfecta para dar de alimento a los pollos y que tengan una buena nutrición en cuanto a la proteína, que es lo que estábamos hablando antes. Pero claro, nosotros queremos más. Nosotros queremos a una pareja no solo ponerle esta pasta, queremos sacar un máximo rendimiento. Queremos que no nos falle tanto porque tenemos muchas parejas, ¿no? Y como esta pasta es el suplemento a una alimentación de alpiste, ¿vale? Y vamos a suplementar germinado, y en nuestro caso vamos a suplementar la polenta, necesitamos buscar un equilibrio en nuestra alimentación. Por lo tanto, todo esto que estoy hablando en este vídeo es siempre del equilibrio de mi alimentación, ¿vale? Yo a esta pasta, cualquier criador que quiera conformarse con un poco de alpiste germinado y esta pasta, criaría bien, ¿vale? Criaría bien sus pájaros, pero nosotros queremos más exigencia. Yo quiero más exigencia, quiero lo máximo, ya no en gastarme cosas, sino en que los pájaros tengan lo máximo. Y lo máximo para que si les falla cualquier cosa, pum, lo tengan. Que no tengan ningún tipo de carencia. Entonces yo complemento mi alimentación a mis necesidades, ¿vale? Entonces, a esta pasta que ya he dicho yo, que está muy equilibrada porque tiene proteína de cereal, que es larga, tiene proteína de la clara del huevo porque es indoré y no lleva yema, y lleva la media, a esta pasta yo incorporo los suplementos que incorporo son, que no tienen mucho que ver en cuanto a proteína, pero para que lo quede claro ya la pasta, son los 20 gramos
del punto negro, ¿vale? Para prevenir el punto negro, para prevenir las complicaciones del hígado y todo lo que hemos hablado. Punto negro, este no va. Y ahora, para la cría, muchos me habéis preguntado si que la espirulina la adoré y tal. Si la espirulina es un producto que nosotros gastamos también por su aporte proteínico, ¿vale? Pero ahora la vamos a reducir al 5. En nuestro aviario nosotros la reducimos a 5 gramos por kilo. Para los que tenéis miedo, tanto miedo con el doré o las pigmentaciones indeseadas, la podéis quitar. No hay problema. Pero a mí me gusta mucho la espirulina. Me gusta mucho lo que aporta y me gusta mucho. Yo no la voy a quitar del todo. La dejo con 5 gramos siempre en mi cría, ¿vale? A partir de ahora. Y ahora entenderéis por qué bajamos la espirulina, por qué la podéis quitar y por qué de todo esto. El suplemento que yo pongo ahora, ya lo probé el año pasado, todo el año pasado, y me fue muy bien porque era lo que yo necesitaba. Yo me di cuenta que era lo que yo necesitaba, ¿vale? Porque yo antiguamente gastaba otro producto. Yo he defendido muchos años el Brenmas, ¿vale? El Brenmas como un producto que aportaba proteínas, 20-25% de proteínas, aportaba muchos minerales, muchos aminoácidos y muchas vitaminas. Era para mí, de los productos que habían para la reproducción, para mí era el mejor. Pero yo siempre quiero ir a más, ¿vale? El Brenmas es un producto buenísimo en el mercado. Pero para mí, para mi forma de llevar el aviario, he dado con un producto de la marca que soy embajador, porque de Aviamed tiene muchos productos y muy buenas proteínas de muchos tipos, ¿vale? Yo podría utilizar cualquiera, pero utilizo la que más se asemeja a lo que era el Brenmas, porque lo quiero todo en uno. No solo quiero proteínas, quiero vitaminas, quiero minerales, quiero aminoácidos, lo quiero todo, pero aparte quiero un valor más alto de proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Brenmas llega sobre un 20-25, ¿vale? Pero el producto que yo gasté el año pasado y os voy a recomendar es Reproducción Mix. ¿Y por qué este producto? ¿O por qué lo voy a cambiar? ¿Por qué lo cambié el año pasado por el Brenmas? Vale, yo con el Brenmas obtenía 25% de proteína, que era el que me ayudaba. Pero si le tengo que sacar algún pero al Brenmas, que yo se lo saqué al primero o segundo año de gastarlo, pero luego he seguido utilizándolo y trabajándolo bien porque me daba muchos beneficios, es que si tú das la dosis que toca del Brenmas, las hembras acaban poniendo en exceso. Ponen muchos huevos y muchas cantidades en las nidadas. Y el que no lo controla bien el Brenmas puede tener problemas de doble puesta. Quiere decir que la hembra acaba una puesta de 5 o 6 huevos y a los 2 o 3 días vuelve a poner, o se levanta y no quiere incubar esos huevos, ¿vale? Yo esos problemas que estoy diciendo ahora que tiene el Brenmas ya los había solucionado, porque había rebajado, como muchos sabéis, la dosis. De los 100 gramos que daba, había empezado a dar 25 en preparación y luego mantenía 50 en cría. Solo 50. Entonces reducía ese porcentaje. Y el producto a mí me ha ido muy bien. Estos últimos años ha sido lo mejor. Pero yo el año pasado noté la mejoría que yo necesitaba. La mejoría de que las hembras estaban todas enceradas. Todas ponían 5, 6, incluso 7 huevos. No había ninguna que el año pasado me puso 8 o 9 huevos, cuando otros años sí que había pasado. Y eso es perfecto, porque no se encelan de más, ¿vale? Y luego vi un crecimiento muy óptimo, ya no en los primeros 5 días, porque los primeros 5 días eran más o menos lo mismo que yo tenía con el Brenmas. Pero me di cuenta que del quinto o sexto día cuando anillábamos hasta que yo quitaba los pájaros los veía más hechos, más enteros, más pájaros, ¿vale? Se alpistaban mejor y estaban como que más hechos, o sea, eran como más adultos. Y yo se lo achaco a este producto, que fue el que cambié, para buscar eso, ¿vale? Este producto, lo bueno que tiene, y eso es lo que hablamos, es que está hecho con proteína concentrada de soja, ¿vale? Eso es de media larga asimilación, por lo tanto, pasa lo mismo con la espirulina. Como aquí ya rebajamos la espirulina de 10 o 15 gramos a 5, estamos bajando la proteína vegetal, pero que con este producto la seguimos igualando, por lo tanto seguimos manteniendo nuestro nivel.
incluso más, porque esto tiene un 45%, cuidadito, un 45% de proteínas. Va acompañado de todas las vitaminas A, D3, E y B, que eso es súper importante, y B, aminoácidos, minerales esenciales, y solo se da 50 gramos. Nosotros daremos 50 gramos de este producto al kilogramo de pasta. 20 gramos de este producto y bueno, y los 5 gramos de la espirulina, ¿vale? Eso es lo que lleva nuestro kilo de pasta. Quiero decir, esta pasta ya está hecha, ¿vale? Aquí, nuestro kilo de pasta, que será más o menos, son 3 de estos, ¿vale? Ese kilo lleva esos porcentajes. Esto es lo que damos de alimento de base en cuanto a la pasta. Quiero decir, que esto lo tendrán así siempre los pájaros. Siempre los pájaros. Y luego, cuando cogemos germinado, no incrementamos no cambiamos ninguna dosis, ni aumentamos, ni tenemos cubos aparte. El mismo alimento lo mezclamos con la semilla germinal. Nosotros cogeremos esto, a ver, aquí. Voy a poner aquí. La semilla germinal. Cogeremos un bol, este mismo, cogeremos una cantidad de esas y una cantidad de estas. Pum, 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 mezclaremos y para criar. ¿Qué pasa con esto? Sí que es verdad que en este alimento que damos al día, rebajamos las cantidades de nuestros productos, ¿no? Muchos me dicen, no, es que las rebajas, no hay ningún problema. Ellos tienen el alimento de base. Y lo bueno es que cuando nosotros incorporamos este producto en nuestra alimentación, en nuestro manejo, nosotros incorporamos la polentina. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hayamos rebajado mezclando estas dos cosas, los suplementos los ganamos de forma natural. O sea, a este alimento que hemos rebajado supuestamente de estos alimentos, añadimos el huevo de la polentina, añadimos el aceite bacteriano antifúngico, añadimos la sémola de trigo duro. O sea, es un alimento que cuando se da al pichón que está en el nido en forma de dieta, es como si entres en el restaurante, primer plato, segundo plato y tercer plato. Pues los 3 se tienen que sumar, ¿no? Pues eso es lo que hacemos. Nosotros damos nuestro germinado, damos nuestra polentina y tenemos de base esto, sin olvidar nunca que nuestra base la estamos alpiste con perilla, ¿vale? Que tiene su grasa y tiene la nutrición que tiene el alpiste. Por lo tanto, ahí queda ya nuestra pasta de cría, que va en conjunto de nuestra alimentación para toda la cría. Y esto se lo damos ahora a partir de las 12 horas, cuando los pájaros tienen 12 horas los machos, se lo damos a todos, a los machos y a las hembras. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a la pasta que damos a los machos con la pipa y todo eso, le añadimos esta pasta ya, ¿vale? Lleva su porcentaje de más proteína. Y a las hembras se lo seguimos haciendo con el guisante. Sí que es verdad que a las hembras, a partir de ahora, no sé si hacer otro vídeo, no, lo vamos a explicar aquí, así no, ya os podéis cogiendo. Las hembras, a partir de las 12 horas, se le va rebajando el incremento de guisante, porque vamos a dar esta pasta que lleva soja. Por lo tanto, tenéis que tener la cabeza, que yo no lo puedo hacer, para que lo sepáis, yo lo digo así, pero vosotros tenéis que también ir aprendiendo. Si estamos dando mucha proteína de guisante y vamos a dar otra proteína de soja, pues tendremos que reducir, ¿no? Por lo tanto, ¿qué reducimos? Reducimos el guisante, ¿vale? Porque ya hemos incrementado el último suplemento a la pasta, hasta que lleguemos con el guisante a 0. Y será solo germinado y pasta. Ya no daremos el guisante. Y será cuando empecemos a criar. ¿Y qué habremos ganado con todo eso? Además de haber quitado la espirulina, habremos quitado el verde y habremos hecho un pequeño efecto de limpieza a las hembras para todos los que tenéis ese problema de miedo con el doré, ¿vale? Como veis, yo no tengo tanto miedo, yo sigo manteniendo los 5 gramos de espirulina y durante la cría hay algunos días que sigo poniendo el guisante. Cuando yo considero que necesito algún poco de guisante, lo pongo. Sí que es verdad que el año pasado, al gastar el producto este de soja, los días que yo di de guisante durante la temporada
fueron menos. Yo no necesité ningún aporte durante la cría, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera puesta que hice el año pasado, ¿vale? Todas las hembras que acabaron la tercera puesta porque estaban criando pájaros de otra, que había sacado lo que sea, no necesitaron ningún aporte de más. Por lo tanto, con esto ya vamos a acabar de suplementos. Bueno, podríamos decir que todo el que debe gastar algún colorante, pues pondría esta pasta, si es carofil, carofil, si es amarillo porque cría amarillos, amarillos, si es, por ejemplo, como yo, un suplemento para los fallos y los pasteles, pues yo sí que pongo la Fomerarina Plus, sí que pongo los gramos que toca por kilo, desde que empiezan a poner huevos, ¿vale? Desde que empiezan a poner llevan esto, pero eso lo hacemos ya cada uno en su especialidad. Lo que es la base es eso. Y bueno, compañeros, 12 horas, nos queda un mesecito, no nos queda más. En un mesecito tenemos que estar criando nidos puestos, que de eso hablaremos en los próximos vídeos, pero bueno, aquí lo dejo. Acordaros, importante no pasarse. El mucho nunca a veces es bueno. O sea, hay que tener control de la proteína. A veces menos es más. Un saludo.